Listo. Miren, la semana anterior nosotros vimos lo que era la clasificación de los movimientos rectilíneos, ¿sí? Analizamos que los movimientos se clasificaban según la trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Y también que se clasificaban según las características que tiene mi vector velocidad. Según la trayectoria se pueden clasificar en rectilíneos, movimientos rectilíneos y curvilíneos, y los curvilíneos a su vez se pueden clasificar en circular, parabólico, elíptico, etcétera, ¿no es cierto? Y con respecto a las características del vector velocidad, sí, los movimientos se pueden clasificar en constantes y variables. Eso fue lo que analizamos la semana anterior. Además de eso, también vimos un concepto previo acerca del movimiento rectilíneo uniforme, donde hablamos de qué? De que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser constante. Dijimos que en el movimiento rectilíneo uniforme nuestra trayectoria siempre va a ser una línea recta. ¿Qué más dijimos? Dijimos que en el movimiento rectilíneo uniforme nuestra aceleración va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque si nosotros aplicamos la fórmula de la aceleración que dice igual, aceleración igual a variación de velocidad sobre variación de tiempo. Si la velocidad es constante, o sea, la velocidad no va a cambiar durante todo el recorrido, durante toda la trayectoria. Entonces, si yo resto un valor, sí, un valor X menos otro valor X, o sea, un valor menos el mismo valor, el resultado va a ser cero, y cero dividido para cualquier número es cero. Por esa razón, la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es cero. Sí, les estoy dando un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a analizar dos gráficas, ¿sí? Dos gráficas, ¿sí? Las cuales están descritas en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas gráficas? Miren, el tema de esta clase es gráfico, posición versus tiempo, R versus tiempo, R por T. Sí, no se olviden que la posición se representa con la letra R minúscula y el tiempo con la T. Y vamos a ver también la gráfica rapidez versus tiempo, B versus T, en el movimiento rectilíneo uniforme. Sí, ese es el tema de esta clase. Vamos a hacer el análisis de estas dos gráficas. Sí, por favor, no se olviden de colocar en su cuaderno el número de la ficha y la fecha, sí, de esta ficha, ¿no? Del 14 al 18 de junio. Miren, en el primer punto, aquí en esta ficha, está un primer recuadro. En este recuadro están las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme. Estas fórmulas que están aquí descritas, sí están haciendo referencia solamente a magnitudes escalares. Sí, magnitudes escalares. Cuando yo hablo de magnitudes escalares, estoy hablando solamente de un valor numérico. Sí, yo ya les había explicado a ustedes lo que eran magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares, las magnitudes escalares son solamente aquellos valores numéricos, un valor numérico. Sí, ejemplo, yo digo, yo recorrí de aquí a la tienda 50 metros. Esa es una magnitud escalar, porque solamente les estoy dando un número, sí, con su correspondiente unidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de magnitudes vectoriales, en cambio estoy hablando de ¿qué? De módulo, dirección y sentido. Ejemplo, yo voy a irme a la tienda, no me quiero ir a la tienda, pero la tienda queda 50 metros al norte o 50 metros al sur. Miren, aparte de describirles yo la magnitud, o sea, el módulo, sí, les estoy describiendo también la dirección, o sea, el ángulo. Sí, el ángulo que voy a recorrer o la dirección que yo voy a recorrer. Entonces ahí estoy hablando de una magnitud vectorial. Estas fórmulas que están descritas aquí, sí están haciendo referencia solamente a magnitudes escalares. Entonces, para yo encontrar la distancia, yo solamente tengo que multiplicar la rapidez por el tiempo, B por T. Miren, cuando nosotros hablábamos de magnitudes vectoriales, a esos valores o esas variables, ¿qué debería colocarles encimita? Encima de esas letras, si yo hablase de magnitudes vectoriales. Una rayita, dicen. Una flechita, ¿no es cierto? Si hablase de Una magnitudes flechita, escalares. eso. Pero cuando yo hablo de magnitudes vectoriales, yo ya no coloco esas flechitas encima, porque estoy hablando solamente de valores numéricos. Entonces, mire, para calcular la distancia, utilizo esta fórmula, rapidez por tiempo. Miren, y a partir de esta fórmula yo puedo encontrar otros valores, o sea, yo puedo despejar aquí la velocidad y también puedo despejar el tiempo. Si yo despejo de esta fórmula la velocidad, obtengo esta otra fórmula. Velocidad es igual a distancia dividido para tiempo, y tiempo es igual a distancia dividido para velocidad. Miren, a partir de una fórmula yo puedo obtener otras fórmulas. ¿Cuántos datos tengo en esta fórmula? Tengo 3 datos. Entonces, como tengo 3 datos, puedo obtener 3 fórmulas. Una fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas. Miren, ya tengo 3 fórmulas. Miren, en el primer recuadro están las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con magnitudes escalares. En la segunda imagen, ¿qué visualizo? Un automóvil. Miren, estamos hablando aquí de tiempo, ¿sí? Del tiempo. Miren, cuando el vehículo partió desde cero, o sea, cuando estuvo en reposo sin movimiento, el tiempo empezó a correr, el tiempo era 0 segundos. Luego empezó a moverse, recorrió 1 segundo, luego 2 segundos, 3 segundos. En el movimiento rectilíneo uniforme, sí, nuestra partícula va a correr distancias iguales en tiempos iguales. Miren lo que está sucediendo aquí. Cuando pasó 1 segundo, recorrió 8 metros.
Cuando pasó 2 segundos, recorrió otros 80 metros. Pasó otro segundo más y recorrió 8 metros. Miren, este vehículo recorrió distancias iguales en tiempos iguales. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ustedes, una vez que ya hicimos este análisis, miren, el análisis ya lo hice con ustedes, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? A contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la rapidez del automóvil en cada distancia recorrida? Esa es la primera pregunta que van a contestar. ¿Qué tienen que hacer para encontrar la rapidez del automóvil en cada distancia recorrida? Aplicar la fórmula de rapidez. Esta fórmula es la que tienen que aplicar. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Distancia dividido para el tiempo en el primer intervalo, distancia dividido para el tiempo en el segundo intervalo, distancia dividido para el tiempo en el tercer intervalo. Y de esa manera van a encontrar la rapidez en cada distancia recorrida o en cada intervalo de tiempo. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿la rapidez varía en cada intervalo de tiempo recorrido por el automóvil? ¿Varió o no varió la rapidez? ¿O fue constante durante todo su recorrido? Esa pregunta la Fue van a constante. contestar ustedes. Ya, listo, alguien ya me contestó, pero tienen que calcular la rapidez, ¿no? En cada distancia recorrida o en cada intervalo de tiempo. Nosotros ya vamos a analizar la presentación de PowerPoint, ¿sí? Ahí está la clase, lo que vamos a analizar el día de hoy, las dos gráficas. De todas maneras, aquí ya les he colocado las gráficas que vamos a analizar. Esa es la primera gráfica que vamos a analizar el día de hoy. La gráfica de la componente posición versus tiempo. Y luego la segunda gráfica es la gráfica de la rapidez versus el tiempo, ¿sí? En un plano cartesiano. Aquí en el tercer punto está un ejemplo, un ejercicio resuelto, es un problema, ¿no? A partir de una gráfica. ¿Qué gráfica? Posición versus tiempo. Entonces nosotros vamos a resolver este ejercicio, lo vamos a resolver después, una vez que terminemos de revisar la materia, ¿sí? ¿Desde dónde empieza su tarea en sí? Su tarea empieza desde el punto 4. Desde aquí empieza su tarea. ¿Por qué fórmula está definida la posición de un cuerpo en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme? Ustedes van a colocar la fórmula, ¿sí? La fórmula que define la posición de un cuerpo en función del tiempo. Ustedes van a decir, esta es la fórmula, y van a colocar la fórmula. En el quinto punto van a responder con B si es verdadero y F si es falso las siguientes afirmaciones. Aquí hay dos afirmaciones, ustedes van a revisar la presentación de PowerPoint o pueden tomar apuntes, ¿sí? Mientras yo les voy dando la clase, la explicación, ustedes pueden tomar apuntes y de esa manera también pueden responder estas dos afirmaciones si son verdaderas o falsas. En el sexto punto hay un ejercicio, este ejercicio ustedes lo tienen que resolver. Este ejercicio que está aquí planteado es similar al ejercicio que está resuelto en el punto 3. ¿Sí? Listo, y aquí les dejo un pequeño link de respaldo, ¿no? Ustedes pueden revisar este link también para que les quede un poquito más claro acerca de este tema, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. No, listo, ahora sí vamos a pasar a la materia entonces, ¿no? Ya. Miren, esta presentación yo ya les había compartido la semana anterior, cuando vimos la clasificación de los movimientos. Sí, yo aquí agregué el siguiente contenido. Desde aquí vamos a partir la clase. ¿Sí? Miren, para obtener una visión más clara, así de todas las magnitudes que hemos analizado hasta el momento, como son la posición, la velocidad y la aceleración, sí, es necesario representar estas magnitudes en una gráfica, ¿sí? Es necesario representar estas magnitudes en una gráfica para describir el movimiento de una partícula en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, miren, nosotros vamos a analizar estas magnitudes a través de gráficos. ¿Y dónde vamos a realizar estos gráficos? En un plano cartesiano. Entonces, miren este punto, lo que dice aquí. Dice, en los gráficos se toma siempre el tiempo. ¿En dónde vamos a nosotros de representar el tiempo? ¿En qué eje vamos a representar el tiempo en el plano cartesiano? El tiempo se lo va a representar a lo largo del eje horizontal, o sea, en el eje de las X. Ahí vamos a representar nosotros el tiempo, ¿sí? Entonces, ejemplo, miren, yo aquí, a ver qué pasó. Aquí está dibujado mi plano cartesiano. Aquí les dibujo mi plano cartesiano. ¿Sí? 4 cuadrantes. Sí, pero siempre por lo general vamos a analizar solamente el primer cuadrante. Ya. Entonces, en el eje de las X o en el eje horizontal, que es este, sí vamos a representar siempre el tiempo. Y aquí vamos a colocar las unidades. Aquí las unidades del tiempo pueden ser en horas, pueden ser en segundos, pueden ser en minutos, ¿sí? Y ejemplo, yo aquí voy a colocar en horas. Vamos a hacer el análisis en horas. El tiempo va a estar en horas. El tiempo siempre va a estar representado en el eje horizontal, ¿no? Siempre, siempre vamos a representar el tiempo en el eje horizontal. Y las otras magnitudes, las demás magnitudes que pueden ser la posición, la velocidad, la aceleración, todas las demás magnitudes las vamos a representar aquí, en el eje de las Y, en el eje vertical. Sí, ejemplo, yo aquí quiero representar la velocidad. ¿En qué unidades yo puedo medir la velocidad? En kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. Si aquí el tiempo está en horas, entonces aquí voy a decir que voy a representar la velocidad o la rapidez, ¿sí? En kilómetros sobre hora. Sí, mire, vamos a representar, ¿sí?
esas dos magnitudes en un plano cartesiano. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a analizar la primera gráfica. La gráfica componente de la posición versus el tiempo. No se olviden que la posición, el vector posición o esta magnitud que se llama posición, la representamos con una letra R. ¿Sí? Entonces, miren, en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo en función del tiempo, miren, aquí está. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo en función del tiempo está definida por la siguiente fórmula. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Lo que significa que la posición es proporcional al tiempo y por lo tanto su representación gráfica es una recta, cuya inclinación depende del módulo de la velocidad o la rapidez. ¿Sí? Cuando yo digo que mi tiempo va a ser proporcional a la posición, significa de que, o la posición va a ser proporcional al tiempo, significa que si mientras yo aumento el tiempo, va a aumentar la posición. Es un valor que aumenta. Mientras yo aumento una magnitud, la otra magnitud también debería aumentar. Por eso es proporcional. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está mi gráfica. En el eje de las Y, ¿sí? Está representado ¿qué magnitud? La posición R. ¿Sí? R. Y en el eje horizontal o en el eje de las X está representado el tiempo. Y aquí tengo una gráfica, miren, siempre en el movimiento rectilíneo uniforme yo voy a tener una gráfica parecida a esta. Nosotros vamos a hacer el análisis de esta gráfica. ¿Sí? Antes de esto, quiero que estén claros con esto también. Esto yo ya les había explicado antes. ¿Sí? Aquí el punto donde chocan estos dos ejes o estas dos rectas es mi origen, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Y ahí en el origen está el punto, ¿qué punto? El punto Punto cero. cero, ¿verdad? Miren, 0.0. exactamente, el 0,0, el origen es el punto cero, ¿verdad? En el eje horizontal, ¿cuáles son los valores más pequeñitos? ¿Los que están a la izquierda o a la derecha? En el eje horizontal. ¿Cuáles son los valores Los que están más a la pequeños, los menores? ¿Los que están a la izquierda o a la derecha? Los que están a la izquierda. A la izquierda. Todos los valores que están hacia la izquierda son los más pequeños. Mientras más a la izquierda esté, más pequeño es ese valor. Mientras más a la derecha esté, más altos, más grandes son esos valores. En el eje horizontal. En el eje vertical, ¿cuáles son los valores más altos? ¿Los que están arriba o los que están abajo? arriba. Arriba son los valores más altos. Por ejemplo, si aquí está el 0, acá debería estar el 1, ¿verdad? Sí. Si aquí está el 1, por acá debería estar el 5. Si aquí está el 5, por acá debería estar el 10. Por acá debería estar el 15. Entonces, miren, los que están más cerca al origen son los valores más pequeños. Por acá debería estar el menos 1. Por acá debería estar el menos 10. Por acá el menos 20. Y así van bajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál valor es el más pequeño? ¿El menos 20 o el menos 10? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el valor más pequeñito? El menos 10. 20. El menos, ¿Cuál es el menos 10. Ay, el menos 20. está Menos 20. más abajo? Es el más pequeño. Menos ¿Cuál es el que 20. está más abajo? Menos 20. El menos 20. Menos 20. El menos 20 es el número es el número menor. El menos 20 es menor que el menos 10. ¿Sí? En el eje X, ¿cuál va a ser el número menor? Si acá está, por ejemplo, el menos 50 y acá está el menos 10, ¿cuál es el número más pequeño? ¿Cuál es el número menor? ¿Menos 50 o menos 10? Menos Menos 50. 50. Menos 50, el que está más a la izquierda. Sí, ese análisis necesito que ustedes ya lo hagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tuve un problema con el otro paralelo. Aquí, miren, aquí tengo el origen, que es el punto 0, cuando el tiempo inicial es igual a 0, aquí está 0. Aquí está, dice R3, y visualizan que aquí dice R3, R sub 3. ¿Sí? Más o menos, no se entiende muy bien. Aquí está el R sub 3. Aquí está el R sub 0. Cuando yo coloco R sub 0, significa que ese es el punto de partida, desde donde partió, el punto de origen donde partió mi partícula o mi vehículo, ¿sí? La posición inicial. Esta es la posición inicial. R sub 0, cuando ustedes vean un R sub 0, un B sub 0, en este caso es posición inicial. Si ven B sub 0 sería velocidad inicial, ¿sí? Desde donde inició o donde empezó a moverse la partícula, ¿ya? Acá está R sub 1, y acá dice que R sub 1 es igual a R sub 2. Acá está T sub 1, acá está T sub 2, y acá está T sub 3. Ahora vamos a hacer el análisis. No se olviden, el tiempo siempre va a estar representado en el eje horizontal. Siempre el tiempo va a estar aquí, en el eje horizontal. Y las otras magnitudes van a estar representadas en el eje vertical. En este caso vamos a representar la posición, ¿no? Esta gráfica es de la posición versus el tiempo, ¿sí? Ahora miren, yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor va a ser el más pequeño? ¿R sub 3 o R sub 0? ¿Cuál es el más pequeño? R El sub valor 3. menor. R sub 0. A ver, pero si acabamos de hacer el análisis en el plano cartesiano, ¿cuál es el más pequeño? ¿El que está más abajo o el que está más arriba?
R sub 3 dicen. R sub 3 es el valor más pequeño, R sub 0 es el un poco más grande. Y acá, arriba, el R sub 1 y R sub 2. R sub 1 y R sub 2, ¿qué van a ser más? ¿Mayores o menores que R sub 0? Mayores. Mayores, sí, estos números de aquí son números mucho más grandes que este que está acá abajo. No se olviden, yo quiero que hagan ese análisis, ¿sí? Los números que están más abajo son los más pequeños, los números que están más arriba son los más grandes. Acá, por ejemplo, tengo el T sub 1 y el T sub 2. ¿Cuál es el número más alto? El T sub 2. T sub 2, ¿no es cierto? Listo, ya hemos hecho ese análisis. Ahora sí, ya sabemos esto, ¿verdad? Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Listo, a ver, ya está hecho, he hecho este análisis, ¿no? Siempre vamos a tener una gráfica parecida a esta cuando analicemos la gráfica posición versus tiempo, ¿sí? Vamos a analizar ahora sí la gráfica. Vamos a ver cada intervalo, ¿sí? Cada intervalo de tiempo. Miren, yo aquí tengo una gráfica. Yo tengo un vehículo que está aquí. Sí, bueno, el análisis, yo les había dicho la anterior semana que siempre lo vamos a hacer, ¿sí? Respecto a mi eje horizontal, o sea, el eje X. Sí, a este eje horizontal. Siempre vamos a hacer el análisis respecto a un eje horizontal. Entonces, miren, aquí está una calle. Esta es una calle, una línea recta. En el movimiento rectilíneo uniforme vamos a analizar el movimiento de una partícula cuando la trayectoria es una línea recta. Ya, aquí está un vehículo. ¿Sí? Y este vehículo parte de aquí, miren, de T sub 0. Aquí T sub 0, si parte del reposo, quiere decir que T sub 0 es 0. 0 segundos. Ya hablemos en segundos, ¿ya? 0 segundos. Yo digo que aquí el tiempo está en segundos, ¿ya? Y digo que la posición se está midiendo en metros. Listo, aquí 0 segundos. Listo. Miren, vamos a analizar el movimiento de un vehículo en una línea recta, en una trayectoria recta. Pero cuando nosotros analizamos estas dos magnitudes, posición y tiempo, acá está la posición inicial, ¿no es cierto? Esta es la posición desde donde partió el vehículo. Pero miren, vamos a analizar esto que está aquí, lo vamos a analizar aquí en el plano cartesiano. ¿Sí? Miren, mi vehículo parte de aquí, desde la posición inicial. No se olviden, R sub 0 es posición inicial, desde donde parte la partícula, en este caso un vehículo, ¿ya? Desde aquí parte el vehículo, en la posición inicial. Y, miren, pasó un cierto tiempo y el vehículo se movió. ¿A qué posición se movió el vehículo? ¿De aquí hasta dónde llegó? Ya, yo me voy a inventar valores, ¿ya? Yo voy a decir que R sub 0 es aquí 2 metros. Yo digo que R sub 3, perdón, va a ser 1 metro, porque R sub 3 tiene que ser un valor más pequeño, ¿no? Y R sub 1 y R sub 2 van a ser 3 metros. Me estoy inventando valores, ¿no? Ya, aquí digo que T sub 0, obviamente, aquí T sub 0 sería 0, ¿no? 0 segundos. T sub 1 yo digo que es 1 segundo. T sub 2 yo digo que son 2 segundos. Y T sub 3 son 3 segundos, ¿sí? Voy a colocar aquí valores para que entiendan mejor el ejercicio, ¿ya? Entonces, miren, mi vehículo parte de aquí, desde mi posición inicial, desde 2 metros, ¿sí? El vehículo está ubicado a 2 metros del origen, ¿sí? Digamos que el origen es un árbol, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mire, el vehículo parte desde aquí, desde la posición inicial, que son 2 metros. Y de aquí se mueve, pasa un cierto tiempo, mire, pasó un segundo. ¿Sí? Pasó un segundo y se movió. ¿A qué posición se movió ahora el vehículo? De aquí partió y llegó a qué punto? ¿A qué posición? Al punto 3 de 3 metros. Exactamente, llegó a este Sobre punto R sub todo, 1 que vale 3 metros. ¿Sí? Este es mi primer intervalo de tiempo. Luego, ¿qué pasó? Pasó otro segundo. ¿Pasó otro segundo? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí es un segundo, acá son 2 segundos y acá es 3 segundos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Aquí. ¿Un segundo? Tiempo? ¿Cómo? ¿Perdón? T1 es 1 segundo, ¿no? T2 es 2 segundos y T3 es 3 segundos. Aquí está T3, ¿no? Aquí en este intervalo, ¿cuánto tiempo tengo aquí? 2 segundos. ¿Cómo que 2 segundos? Si estamos hablando del tiempo No, no 1 estamos hablando del hasta el tiempo T2, total, sería solamente un estamos segundo. hablando de este intervalo de tiempo. Solamente un segundo. Exactamente, solamente 1 segundo, ¿verdad? Estamos hablando, si yo les Sí. dijera todo este tiempo, desde aquí, desde que partió hasta acá, ahí sí serían 2 segundos, pero solamente estoy hablando 2 de este segundos, intervalo. claro. Sería solo 1 segundo, ¿cierto? 1 segundo. Listo, mire. Sí. El vehículo partió desde la posición inicial, 2 metros, luego pasó 1 segundo, ¿sí? Y llegó a esta posición, 3 metros. Luego, ¿qué pasó? Pasó otro segundo, mire, pasó 1 segundo más, ¿sí? ¿Y qué pasó con el vehículo? Miren esta línea que obtengo aquí. El vehículo cambió de posición. A ver, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Ustedes contestan y luego que contesten, apagan el micrófono. Miren, pasó 1 segundo más. ¿Y qué pasó con el vehículo? El vehículo cambió de posición. Cambió de posición y
cambió de posición, ¿sí o no? Mire, estaba en 2 metros, luego se movió y se fue a 3 metros, luego pasó un segundo, y miren, ¿en Y qué cambió de posición? posición. Está ¿En en qué línea recta, posición? amigo. ¿En qué posición sigue el vehículo? Ah, sigue línea recta. Ya, ¿en qué posición? ¿En qué posición? ¿Cuál es el valor de esta posición? ¿Horizontal? 3 metros. 3 metros, miren, Tres metros. pasó un segundo y el vehículo sigue ¿en qué tiempo? ¿En qué posición? 3 metros. En 3 metros. Eso 3 quiere metros. decir que él, cuando pasó ese segundo, ¿el vehículo se movió o no se movió? Sí, en línea Sí, recta. sí se A movió ver, en línea recta. no me están entendiendo. Mire, el vehículo estaba aquí, en la posición 2 metros. Pasó un segundo, ¿y qué pasó? De 2 metros, ¿llegó a qué posición? Llegó a 3 metros. A 3 metros. Y Luego, ahí se mantuvo durante un luego pasó segundo. un Entonces no se segundo, movió. y miren, ¿sigue en 3 metros o pasó de aquí a 4 Se metros, mantuvo 5 A en 4 metros? metros. ¿Cómo que a 4 metros? Se mantuvo en Se Los 3 4 mantuvo. metros. metros, los 4 metros deberían estar por acá. ¿En qué Se Se posición? mantuvo mantuvo en los 3 en metros. 3 metros. Entonces, No, eso entonces se quiere mantuvo decir en que 3 metros. eso quiere decir que cuando Durante pasó un un segundo segundo, se ¿el quedó vehículo quieto. se movió o no se movió? No se movió, se mantuvo ahí. No se mueve. Exactamente, no se movió, se mantuvo en reposo. ¿Sí? Ya me están entendiendo, mire, el Ajá. vehículo estaba aquí en 2 metros, pasó un segundo y luego se movió y se pasó a 3 metros. Luego pasó un segundo, pero miren, aquí tengo una línea recta. ¿Sí? Sí, se mantuvo en línea recta. Miren, durante ese segundo todavía se mantuvo en 3 metros. Eso quiere decir que si se mantuvo en la misma posición, este vehículo no se movió, se mantuvo en reposo, no tuvo movimiento. ¿Sí? No se movió durante este segundo, no se movió. Miren, este vehículo estuvo así. Pasó un segundo, ¿no? Tiempo igual a un segundo, se movió. Luego pasó otro segundo. ¿Sí? De aquí estaba un tiempo, un segundo. ¿Sí? Un segundo, pero luego ya no sé, el tiempo, se quedó el vehículo parado aquí, aquí se quedó quietito, no se movió, pasó otro segundo y llegó al tiempo igual a 2 segundos, ¿sí? Se mantuvo parado durante un segundo, se mantuvo quietito el vehículo, ¿sí? Sin movimiento, durante un segundo se mantuvo en movimiento. Y luego, ¿qué pasó? Miren, se mantiene aquí en este punto. ¿En qué posición se mantiene el vehículo? En 3 metros. En 3 metros, ¿verdad? Se mantiene en 3 metros. Y luego, ¿qué pasó? Se movió otra vez. Y miren a qué posición se fue. A la posición igual a ¿cuántos metros? 1 metro. 1 A un metro. metro. A la posición igual a 1 metro. En este intervalo de tiempo, miren, en este otro intervalo de tiempo que también es igual a 1 segundo. Sí, que también es igual a 1 segundo. ¿Se movió o no se movió el vehículo? Sí. Sí. Sí, se Sí, movió. se movió el vehículo. Sí, se movió el vehículo. Pero miren en qué sentido se movió. De 2 metros se fue a 3 metros. Y luego de los 3 metros se fue para A un atrás, metro. miren, a 1 metro. Entonces, ¿qué pasó con el vehículo? ¿El vehículo siguió moviéndose así, en este sentido? ¿O qué creen que pasó? No. Retrocedió. Exactamente, el Cambió la vehículo dirección. retrocedió, miren, cambió de sentido, no de dirección, cambió de sentido, porque la dirección es la misma, miren, el mismo Sí. camino, la misma línea recta. Lo que cambió es de sentido. Se estaba moviendo el vehículo así. ¿Y luego qué pasó? Cuando se mantuvo quieto durante un segundo, pasó un segundo y luego empezó a moverse en sentido contrario hacia acá, miren, Para atrás. para atrás. Segunda Sí, vuelta. cambió de sentido. Eso fue lo que pasó en este vehículo. El análisis que acabamos de hacer en este momento es el que está descrito aquí. Sí, el que está descrito acá abajo. Sí, el que está descrito aquí. Sí, lo que analizamos en este momento es lo que está descrito aquí. ¿Cuántos intervalos analizamos aquí en el movimiento de esta partícula? ¿Cuántos intervalos de tiempo analizamos? 3 intervalos. 3 intervalos de 3 tiempo, ¿verdad? intervalos. Analizamos 3 intervalos de tiempo. Miren, aquí están analizados los 3 intervalos de tiempo. Dice, en el intervalo, cuando T sub 0, de T sub 0 a T sub 1. ¿Sí? Este intervalo fue el que analizamos primero. ¿Qué pasó con el vehículo? Dice, la recta indica que el cuerpo cambia proporcionalmente de posición. Cambió de posición, estaba en 2 metros y se fue a 3 metros. ¿Sí? En el sentido positivo del eje de las X. Así se estaba moviendo, en este sentido, en el eje positivo del eje de las X. Ahora, en el siguiente intervalo, de T sub 1 a T sub 2, en este otro intervalo. ¿Qué pasó con el vehículo o la partícula? Dice, la recta es paralela. Mira, la recta es una línea paralela al eje del tiempo, ¿verdad? ¿Es paralela a este eje? ¿Es una línea paralela, sí o no? Sí, ¿verdad? Es una línea horizontal y es paralela a esta otra línea horizontal. Estas son líneas horizontales, ¿verdad? Esta es una línea horizontal, una línea que está con espejo, hace espejo con otra,
¿sí? Hace espejo con otra, es una línea horizontal. Mire, en el segundo intervalo de tiempo, ¿sí? La recta es paralela al eje del tiempo. Esta recta es paralela al eje del tiempo. Dice, e indica una situación en la que el cuerpo no tiene movimiento, ¿sí? Aquí la partícula estaba en 3 metros, sí, pasó un segundo y la partícula sigue en 3 metros, no se movió, sí, el cuerpo o la partícula no tiene movimiento, ya que no existe cambio de posición, no existe cambio de posición, mire, por eso aquí está colocado R sub 1 y R sub 2. La posición de R sub 1 y R sub 2 son las mismas. ¿Qué pasa si yo resto dos valores que son iguales? ¿Qué resultado obtengo? Si yo resto dos valores que son iguales. ¿Qué Cero. resultado obtengo? Si yo resto dos valores que son iguales. 0. 0, ¿no es cierto? Si yo resto 5 menos 5 es 0. Si yo resto 6 menos 6 es 0. Entonces, si yo resto dos valores que son iguales, mire, me da 0. La variación de posición en el segundo intervalo, la variación de posición es 0. ¿Sí? R sub 1 en este caso es igual a R sub 2. ¿Qué pasa en el tercer intervalo? En este intervalo de acá. ¿Sí? En T2 a T3. La recta indica que el cuerpo cambia proporcionalmente de posición. Claro que cambió de posición. Estaba aquí ubicada en 3 metros y luego se movió y se ubicó a 1 metro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La posición, dice, el cuerpo cambia proporcionalmente de posición en el sentido contrario. ¿Sí? Sí, estaba en 3 metros y en lugar de subir a 4 metros, 5 metros, 6 metros, lo que pasó es que regresó, bajó, retrocedió, dio la vuelta al carro. ¿Sí? El vehículo regresa, dice aquí. ¿Sí? El cuerpo regresa. ¿Sí? ¿Está claro el análisis que acabamos de hacer en este momento? Sí, profe. Ya, listo. Ahora vamos a analizar. Porque miren, nosotros ahorita analizamos la gráfica posición versus tiempo. Pero ¿qué representa para nosotros esta línea recta? Sí, porque esta es una línea recta, ¿verdad? Nosotros vimos funciones lineales. Nosotros vimos lo que era la pendiente de una recta. No se olviden que la pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje de referencia. En este caso sería nuestro eje horizontal. Aquí, esta recta está inclinada con respecto a mi eje horizontal, que vendría a ser este. ¿Está inclinada o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces forma una pendiente. La inclinación de esta recta es la pendiente. ¿Y qué representa la pendiente? Eso es lo que vamos a analizar acá. Dice, un gráfico posición versus tiempo relaciona directamente al componente de la posición y al tiempo. Ya analizamos eso, ¿verdad? Esta gráfica, sí, el análisis de esta gráfica está descrita en plano cartesiano, posición versus tiempo. La magnitud no mostrada directamente es la rapidez que está representada por la pendiente de la recta. Mire, la pendiente de esta recta va a representar la rapidez de la partícula, la rapidez del automóvil, la rapidez de este vehículo. ¿Sí? Entonces vamos acá. Miren, es la misma gráfica. ¿Sí? La pendiente, miren. Perdón. Aquí forma una línea recta, ¿no? Una línea inclinada. Y miren esta línea inclinada. ¿Qué figura forma? En el intervalo número 1. Sí, en el primer intervalo. ¿Qué ha formado? ¿Qué figura geométrica ha formado en el intervalo 1? Un Triángulo, ángulo, rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿verdad? Ha formado un triángulo rectángulo. Nosotros ya vimos triángulos rectángulos, bueno, con los del anterior periodo ya vimos, ¿verdad? Y nosotros también vimos funciones lineales. Yo dije que la pendiente está representada por la letra M. La pendiente está representada por la letra M. Y M es igual a ¿qué? A tangente del ángulo. ¿Sí? Al tangente en este caso sería el ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa. Esto analizamos también en matemáticas, si no me equivoco, la tangente de un ángulo, o en física, creo que fue. En física. Sí, en física. Dijimos que la tangente de un ángulo es igual a ¿qué? Al componente en Y dividido para el componente en X. X, mire. Componente en Y dividido en componente en X. Este cateto de aquí de mi triángulo rectángulo, este cateto de aquí representa a mi componente en Y. ¿Sí? Y este cateto de acá representa a mi componente en X. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Este es mi componente en X. Miren, este es mi componente en X, que es esta línea. Y mi componente en Y vendría a ser este cateto, que es mi eje Y, pues, este de acá. Y ahora miren, tangente del ángulo. No se olviden que la tangente es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Aquí este es mi ángulo, miren. Este es el ángulo. Tangente de un ángulo es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto que vendría a ser Y sobre el cateto adyacente que vendría a ser X. ¿Pero qué es Y y qué es X? Y es la diferencia, en este caso es la diferencia de posiciones. Miren, aquí tengo la posición R sub 1. Y acá abajo, ¿qué tengo? ¿Qué posición tengo aquí? R0. R sub 0. Entonces, miren, Y es igual a ¿qué?
a la resta de R sub 1 menos de R sub 0. ¿Sí? Ahora, X, que es esto de aquí, representa también a la variación de dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes en este caso? Tiempo inicial. En tiempo final, no, T sub 1 menos... Peso 1 menos tiempo inicial. Exactamente, entonces miren, Y vendría a ser R sub 1 menos R sub 0. Tiempo, exactamente, no se olviden, R sub 1 en este caso sería posición final menos posición inicial. ¿Sí? ¿Dividido para qué? Para el tiempo final, que en este caso el tiempo final es del tiempo sub 1 menos el tiempo sub 0, porque estamos analizando solamente el primer intervalo, ¿verdad? Solamente este intervalo estamos analizando en este momento, ¿sí o no? Sí. Sí, solamente estamos analizando este intervalo. Entonces, la posición final vendría a ser esta, que es R sub 1, la posición inicial es esta, R sub 0. Sobre X, que vendría a ser T sub 1 menos T sub 0. Y miren, tengo esta fórmula. ¿Y qué representa la pendiente? La pendiente dice aquí que representa la rapidez. Ve, eso es lo que representa la pendiente, la rapidez de esta partícula, de este vehículo. Entonces, miren, en el primer intervalo en el que acabamos de analizar, dice, la pendiente representa la rapidez. Porque miren, R sub 1, nosotros ya vimos cinemática. Yo les dije a ustedes de que copien todas las fórmulas que hemos visto, que las copien en una página de su cuaderno. Y aquí está, miren, R sub 1 menos R sub 0. Y R sub 1 menos R sub 0 es igual a ¿qué? A la variación de posición o al desplazamiento. Eso es R sub 1 menos R sub 0. Sobre T sub 1 menos T sub 0, ¿qué representa la variación del tiempo? Delta T, ¿no es cierto? ¿Sí? R sub 1 menos R sub 0 representa a la variación de posición o al desplazamiento sobre T sub 1 menos T sub 0 que representa a la variación del tiempo. ¿Sí? Y esto es una fórmula. ¿Qué fórmula es esta? La fórmula que nosotros vimos.